Bienvenidos todos los que están aquí conectados en las redes sociales de BNPM, Vida Nueva para el Mundo, Acapulco. Estamos aquí en la ciudad de Acapulco transmitiendo esta conferencia, este tiempo de adoración también a nuestro Señor. Y bueno, es muy importante que nosotros estemos escudriñando la Escritura. En una exposición errónea del Evangelio, se crean muy falsas expectativas a las personas que tienen un acercamiento con la iglesia, que llegan aquí a la congregación o llegan a algunas congregaciones por ahí y que a veces se confunden entre la iglesia, algunas que se dicen cristianas evangélicas, pero que realmente muchas de ellas, evidentemente, cuando nosotros los traemos a un contraste con la palabra de Dios, nos damos cuenta que su objetivo no es de edificación, su objetivo no es predicar la palabra de Dios. Desafortunadamente, en muchas iglesias que se tiene el propósito de realmente exaltar al Señor, que ha nacido de nuevo, se ha contaminado también en la mente este tipo de ideología. Se presenta un evangelio en el que se dan promesas que como que los problemas se van a solucionar. Suena muy atractivo decirle, mira, tú tienes muchos problemas y todo eso te lo quiere solucionar Dios. Y parecería que venir a la iglesia es como tener una varita mágica en donde todo va a cambiar alrededor de ellos. Pero la realidad de toda esa mercadotecnia que se ha metido dentro de la iglesia, donde muchas veces se hace invitaciones medio raras, así como que vas a parar de sufrir, por ejemplo, ¿verdad? Y cosas como esas que hasta en la televisión se vuelven muy comerciales. Christian Smith, un deísmo moralista terapéutico. Ay, ahora sí el pastor sacó su frase dominguera, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa esto? Deísmo está hablando de alguien que considera que existe un ser superior, Dios. Moralista es que ciertamente pues hay algo que nos va rigiendo, pero que funciona más a favor de yo estar bien. Voy a leerles lo que Christian Smith, que dio este título, dice en uno de sus libros. Una religión en que tratamos de ser buenas personas para sentirnos bien con nosotros mismos. Y el nombre de Dios se menciona aquí y allá, pero en realidad está en algún lugar en la distancia. Esto es lo que él nombra deísmo moralista terapéutico. Y es lo que muchas iglesias que se autodenominan cristianas están promoviendo. El evangelio no está basado ni tiene como objetivo prioritario arreglar la vida de las personas o solucionar sus problemas solo en la perspectiva terrenal. Hay una autora de su libro, se llama, se me fue el libro en español, su nombre es Jackie Hill Perry, y dice, algo así es el título, muchacha gay, chica gay, ¿qué más? Dios amoroso, Dios bondadoso, algo así se llama, perdónenme, se me fue. Pero bueno, lo que sí les puedo decir es que tiene un artículo en una página que se llama Desiring God, que se titula El Evangelio Heterosexual. Este artículo plantea precisamente, Dios sacó a esta mujer del homosexualismo, a esta hermana ahora, escritora, ella es cantante de rap también, y ella está presentando el Evangelio en medios donde no mucha gente puede entrar, pero es maravilloso y ella expone en este artículo algo que nos sucede muy a menudo a la iglesia cristiana. Empezamos a presentar, en este caso ella, sus exposiciones en relación a que el evangelio heterosexual es que muchos de nosotros nos encontramos con personas que tienen un problema de pecado o de homosexualidad, que quiero decir abiertamente, no estamos siendo discriminatorios con los homosexuales, porque el pecado de homosexualidad es el mismo que del asesinato delante de la santidad de Dios. El asesinato es igual de malo delante de la santidad de Dios que la mentira, que la soberbia, es igual de malo que el adulterio delante de Dios. Todos estos pecados sin Cristo, sin la fe en Cristo, te llevan al infierno. Entonces,
hemos adquirido dentro de la iglesia como una perspectiva en que le vendemos a alguien, le decimos, Dios te puede, mira, hay testimonio de personas que estuvieron igual que tú y Dios los cambió y ahora ya hasta están casadas. Ella en su propio testimonio expone eso, de que ella misma ahora tiene una familia, ahora ella, pero esa forma de exponer el evangelio no es real. Voy a leer cómo concluye ella este artículo de El Evangelio Heterosexual. Dice: Dios no ha venido principalmente para hacer completamente heterosexuales a hombres y mujeres atraídos por personas del mismo sexo o para casarlos. Esto puede ser un fruto, dice ella en su artículo antes, de la bendición de haber sido regenerados. Pero no es el objetivo. Cristo ha venido para hacernos justos ante Dios. Y al hacernos justos con Dios, nos satisface en Dios. Esa noticia es buena por una razón. Porque clama al mundo que Jesús ha venido para que todos los pecadores, homosexuales y heterosexuales, puedan ser perdonados de sus pecados para amar a Dios y disfrutarlo para siempre. Mis queridos amados hermanos y hermanas, la Biblia nos enseña cómo debemos presentar el Evangelio con una perspectiva orientada al señorío de Cristo y su humillación dolorosa para la redención, y cuyos discípulos, todos nosotros, debemos estar dispuestos a lo mismo. ¿Te das cuenta por qué este evangelio heterosexual que le llama Jackie, esta mercadología que se ha invertido en las predicaciones, en los púlpitos, de atraer mucha gente, no está implicando el evangelio de Cristo? Porque un verdadero discípulo de Cristo, en definición, es aquel que sigue las pisadas de Cristo, sigue el ejemplo de Cristo. Como hijos de Dios, vamos a ver el día de hoy que la Escritura nos lleva a que tenemos que experimentar el dolor aquí en la tierra, el sufrimiento, pero con resultados diferentes. Cuando estamos unidos a Cristo, podemos experimentar el poder divino que no solo nos puede llegar a sacar o no de ese problema. Hay personas que se preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los cristianos con el COVID? Si hay un montón de cristianos que se han muerto de COVID. Es que Dios no nos promete que en este mundo vamos a estar libertados de sufrimiento. Dios no nos promete, al contrario. En 1 de Pedro 2 nos dice que seguir las pisadas de Cristo es que nos van a perseguir igual que a Cristo, nos van a vituperar, que van a hacer en contra de nosotros, y el ejemplo de la historia de la iglesia nos lo demuestra. Mártires a lo largo desde que inicia la iglesia, bueno, desde antes, la mayoría de profetas del Antiguo Testamento fueron martirizados. La iglesia de Cristo fue perseguida desde el inicio. Hubo muertos, sacrificados, humillados. Yo no sé si tú te puedas llegar a imaginar no solo morir en la boca de un león, ver corretear a tu hijo, a tu hija en un coliseo romano, en donde un león va, lo pesca y lo mata con sus propios colmillos. Eso es lo que vivió la iglesia. ¿En qué momento nos extraviamos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Cuando nos desviamos de seguir la palabra de Dios como eso, como la palabra de Dios. Dejar de ver la Biblia como el eje para nuestras vidas, el que nos direccione, Dios hablándonos. Dios nos enseña que no solo es posible que Él pueda sacarnos de la adversidad, lo puede hacer, pero evidentemente no siempre lo hace. Pero lo que sí hace Dios es que en medio de esa adversidad podremos aprender que seremos consolados para consolar. Ese es el tema, el título del tema
que quiero compartir con ustedes. Vamos a 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Consolados para consolar. La segunda carta a la iglesia de Corinto, que en este momento histórico la iglesia ya estaba sufriendo algún tipo de persecución. Si tú lees la carta de los Corintios en el capítulo 4, en el capítulo 11, vemos una narración de sufrimientos impresionantes del apóstol Pablo, pero que esos sufrimientos de él, es impresionante como él dice que esos sufrimientos son una leve y momentánea tribulación. Es un paso. Pero qué impresionante, ¿verdad? Porque él fue latigado, pasó hambres, pasó muchas persecuciones y puede hablar de esta manera. Pero él inicia la carta con estas palabras. Después de saludar a la iglesia, les señala estas palabras. 2 Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿De cuánta consolación, hermano? Toda. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En qué tribulaciones nos consuela el Señor? Todas. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Le voy a pedir que cierre sus ojos un momento. Padre, gracias por dejarnos tu palabra, tu voz en nuestra vista, en nuestro oído. Danos una capacidad de entendimiento que solo tú puedes dar. No son las letras, las palabras o las frases, sino el mensaje que tú tienes para tu iglesia el día de hoy, lo que puede hacer la diferencia para que nosotros seamos transformados. Hay ideas que se nos olvidan, conceptos que hemos escuchado en otro tiempo, pero que nuestra carne es olvidadiza y se nos ha borrado de la mente. Hay algunos otros que no hemos escuchado esto nunca en nuestras vidas. Hay otros, Señor, que han venido otras ideas que se han invertido en nuestra mente, que niegan lo que está escrito aquí. Padre, lo que haya sido, el único que puede darnos esta capacidad eres tú. Que tu Espíritu Santo, Padre, te pedimos el día de hoy nos dé el entendimiento, la iluminación en nuestra mente, para que más allá de solo algo intelectual, sino algo que baje a nuestro corazón, nos haga vivir como a ti te agrada, amándote a ti, entendiendo tu propósito y que nos haga caminar firmes en nuestra vida, Padre. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y toda la iglesia decimos amén. Hermanos, es muy importante que nosotros, para poder entender lo que Dios quiere en nuestras vidas, primero tenemos que entender quién es Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios tiene el control absoluto de todo el universo. Y cuando nosotros podemos entender verdaderamente qué es lo que la Biblia nos enseña, que Él tiene el control de todo, vamos en automático a entender que si Él tiene el control de todo lo que existe, eso nos incluye a nosotros.
y principalmente a nosotros. Él tiene también el control sobre nuestra vida. En Isaías 46, 9 y 10 vemos la realidad de lo que significa o hemos denominado como soberanía de Dios. Lo vemos a lo largo de la Biblia, pero en este texto es muy puntual. Isaías 46, 9 dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, todo lo que hace Dios lo hace conforme a su propia naturaleza. Esto significa que Él va a ir acorde a todos sus atributos, a su perfección, a su amor, a su santidad, a su justicia, a su misericordia, a su bondad. Él no va a negar ninguno del resto de sus atributos. Porque algunos preguntan, bueno, si Dios todo lo puede hacer, entonces Él puede hacer una roca que Él mismo no pueda cargar. Bueno, eso es un absurdo en sí mismo. Porque Él todo lo puede hacer, pero Él lo hace de forma perfecta. Alguien dice, bueno, entonces si Dios todo lo puede hacer, ¿puede ser un triángulo cuadrado? No, ¿por qué no puede hacer eso Dios? Porque volvemos al mismo punto, porque eso es absurdo. Porque eso no sería perfecto. O es triángulo o es cuadrado, pero no hay un triángulo cuadrado. Porque en definición así no funciona. Entonces Dios va a hacer todo de forma santa, de forma justa, de forma completa. Él no deja ningún cabo suelto. Hay otras personas que en relación a la soberanía de Dios, al entendimiento del control absoluto de Dios, todas las cosas, dicen, bueno, pero es que Dios también le dio al hombre la voluntad. Y si nosotros decimos que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y vemos maldad en el mundo, entonces quiere decir que Dios es el productor de eso. No, Dios tenía eso en su plan contemplado. La respuesta es sí. Pero Él no produce directamente eso. Él permitió la maldad y la voluntad humana está bajo su autoridad. Él la dio y está supeditada completamente a la misma soberanía de Dios. Es decir, Dios le da la capacidad de ser un ser moralmente responsable. ¿Qué significa eso? Que el hombre toma la decisión y tiene la capacidad de decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién definió eso? Dios, soberanamente. Él dijo, y así fue hecho. Todo lo que quiero, eso hago. Daniel capítulo 4, versículo 35 lo vuelve a decir. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él es el supremo. ¿Qué significa eso? Que Él es el dueño de todas las cosas. Él es el patrón. Él es el rey. No hay nadie que esté sobre Él. Él es el amo y Señor y con derecho absoluto porque de su poder creó, por su poder creó todo. ¿De dónde creó todo Dios? De la nada. Filosóficamente esto es a veces difícil de entender, pero si tú quieres saber qué es nada o tratar de entender qué es nada, entonces nos metemos a un problema, porque si tú ya dices que es nada, lo defines como algo, pues entonces ya no estás diciendo que es nada. Y alguno ya está ahí, ¿qué dijo el pastor? Bueno, una de las mentes más brillantes que he pisado sobre esta tierra es el pastor Jonathan Edwards. Él fue puritano del siglo XVIII y él decía, la nada son los pensamientos, lo que sueñan las rocas, para tratar de expresar esto. Los que somos padres
creo que podemos entender muy bien ese concepto de nada. Porque cuando tú le dices a tu adolescente, por ejemplo, oye, ¿qué viste en tu clase ya ves, ya por ahí, sí lo sabían, ¿verdad? ¿Qué viste en la clase? Nada. ¿Qué hiciste en la escuela? Nada. Nuestros adolescentes nos enseñan muy bien qué es nada. Pero podemos nosotros interpretar esa palabra. Podemos comprender que de un vacío absoluto Dios hizo lo que existe. Y eso lo caracteriza a Él. Eso lo hace ser a Él Dios mismo, santo, único, como ninguna otra cosa. Y es lo que le permite que sus decisiones, lo que Él ha determinado, sea totalmente incuestionable. Es inmutable. Todo lo que Él ha planeado, su propósito y sus acciones. Y eso nos implica directamente a nosotros. En Isaías capítulo 35, versículo 8, nos hace ver cómo esa soberanía es la que determina hacia nosotros nuestra salvación. Efesios capítulo 1 lo vuelve a decir el Señor, que nosotros somos escogidos por Él, predestinados por el puro afecto de su voluntad. Y aquí en Isaías 35:8 es impactante cómo lo expresa en relación a su pueblo escogido, y que todos aquellos que Él eligió para que estemos por toda la eternidad delante de Él. Dice Isaías 35:8, y habría allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, escucha esto, por torpe que sea, no se extraviará. Ahorita Leslie nos dijo que tenemos que tener sana distancia, así es que solo voltea y llama la atención del hermano que está junto a ti y dile, creo que ahí te hablan, brother. Lo voy a repetir, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahora voltea con el que te dijo, creo que ahí te hablan, dile, creo que a ti también. A todos nosotros que somos hijos de Dios. ¿Depende de nosotros estar en ese camino? No, todos nosotros somos, como está escrito, primero inteligentes, porque fuéramos más sensibles que los otros, porque en algún momento nosotros íbamos a determinar y decirle al Señor, sí, 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 no, no, no. La Biblia nos enseña que depende de Él el habernos atraído al Señor y depende de Él conservarnos en este camino. Somos criaturas diseñadas por Dios para decidir depender del Creador y dador de bien. Pero eso emana, como la canción que decían ahorita, la fuente de amor, la fuente de bondad. ¿Quién es? Dios. Porque cuando nosotros caímos en el pecado, nos damos cuenta que no hay forma en que emane algo bueno de nosotros. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa sin poder alcanzar, Romanos 3:23, sin poder alcanzar ninguna de las virtudes divinas. Es Él el que las proporciona. Y en esta base del entendimiento de la supremacía, la soberanía, la omnipotencia de Dios y su perfección, regresamos a 2 Corintios 1:3. Y entendemos entonces lo que estas palabras significan. Porque en algún momento también dentro de la iglesia cristiana he escuchado a personas que dicen, es que me fue mal por esto y por aquello. ¡Ay, es que el diablo! Desgraciado diablo, infeliz. Hermano, Satanás y todos sus secuaces y los demonios y todo lo que puedas haber inmundo son solamente los chalanes de Dios. Son usados por Dios.
el que tiene el control de todo es nuestro Dios, Señor y Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Pablo les escribe en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una adoración, Él es bendito. Solo se puede hablar bien de Dios, a pesar de las tribulaciones, porque es lo que va a hablar inmediatamente. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cuándo se requiere una consolación? Pues por lo que dice después, ¿verdad? Cuando hay tribulación. Les está diciendo esto, lo cual nos implica que la iglesia estaba pasando por tribulaciones, estaba pasando por dolor, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora quiero llamar la atención, el versículo 3 dice toda, y el versículo 4 vuelve a decir todas. Todo lo que acontece a un verdadero cristiano, déjeme dar un paréntesis aquí, ¿por qué digo y señalo verdadero cristiano? Porque hay cristianos que hemos denominado nominales. ¿Qué significa eso? Que se autonombran cristianos. Voy a una iglesia, canto, doy mi cooperacha, bueno, ofrenda. ¿Por qué digo cooperacha? Porque una persona inconversa no puede ofrendar a Dios porque no tiene una relación con Dios. Ay, le pongo ahí, imito como dicen las cosas, puedo adquirir hasta el lenguaje de la iglesia, pero tengo una vida aquí y tengo otra vida allá afuera. Eso no es una evidencia de alguien que ha nacido de nuevo. Porque aquí somos hijos de Dios, regenerados por la misericordia y la gracia de Dios, y esa misma naturaleza no la podemos dejar aquí. La naturaleza ha cambiado. Ahora tenemos una naturaleza espiritual, dice la Escritura. Pastor, pero eso significa que no peco. No, Romanos 7 nos enseña que todavía hay un residual de pecado. ¿En dónde? Allá afuera, sí, pero también aquí. Por eso, hoy tenemos los hijos de Dios que detestar la religiosidad. Porque allá afuera sí me puedo pelear, pero ¿a quién le creen? No, aquí no. Con los mundanos puedo jugar fútbol y decir groserías. Aquí los cristianos no. Bueno, está demostrado que el fútbol saca la carne, ¿eh? Pero esa dualidad debemos de detestarla ya. Nada que aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, hermano. El Señor te bendiga. Y allá afuera otro, o sea, hasta nos cambia el tono de voz. Esa puertita, ese arco como que suele milagroso, el de allá afuera, el del estacionamiento. Porque a veces vienen en el carro los hermanos o vienen en el transporte y con la esposa. Cruzas el arquito milagroso. Hermano, Dios te bendiga. Pero así, ¿eh? Dios te bendiga. Hasta te cambia el tono de voz. Hermano, por las misericordias de Dios. Nel. ¿Sí se usa el Nel aquí en Acapulco? ¿No? Amén, dijo el hermano. Nel del griego no. No, hermano. No, ya. Mira, ¿por qué paré a los hermanos que se bautizaron hace un momento? Porque ellos son imperfectos todavía, falibles, porque ellos necesitan, y yo también, ustedes de mí, a mí, también necesito que vengan, o sea, porque esa imagen del otro de los problemas de esa dualidad. Ah, no, el pastor. Otro, Nel, del griego no. Soy, antes de ser pastor, que sí tiene una responsabilidad, tiene una autoridad, pero soy tu hermano. ¿Te das cuenta cómo no dice la Escritura entre hermanos? No dice exhórtense, amonesten, oren, anímense unos a otros, excepto los pastores y los coordinadores. No dice así. Unos a otros, incluyéndonos. No nos excluyan del cuerpo, hermanos, porque somos hermanos. El que estemos aquí nos hace más siervos que
que cualquiera de aquí, que estamos para servirles, que lo que yo pueda hacer para ustedes y ustedes por mí nos hace ser un cuerpo verdaderamente en Cristo. Alguien nos comentó por ahí que desde que enfermó nuestro pastor Gustavo, algunos por ahí se empezaron a ir. ¿Por qué? Dios usó poderosamente la vida de nuestro hermano Gustavo, pero el Señor sigue aquí y en su soberanía el Señor se lo llevó y él está súper bien, gracias a Dios. Está con el Señor. Pero no honra a Dios, ni tampoco la memoria del pastor, el que hayamos dependido de él, porque nos tenemos como iglesia. Así es que si ves por ahí un hermano que dice, pues es que ya no está el pastor, pero está el Señor, hijo, lánzate, y estamos nosotros, porque somos iglesia, porque somos un cuerpo, porque ese hermano necesita que lo animes, que lo traigas, que le ayudes. Y tú vas a necesitar lo mismo en algún momento. En Gálatas 6, cuando dice que si algún hermano está en pecado, 6:1 dice, hay que buscar restaurarlo, los que son más espirituales. No sea que tú también en algún momento todos lo necesitamos. Todo lo que acontece a un verdadero cristiano tiene objetivos precisos de parte de Dios. Aquí el apóstol enfatiza el todo, que significa sin excepción. Sin excepción el Señor provee de una ayuda, de toda la ayuda necesaria para que nosotros caminemos en esto. La palabra consolación que está utilizando ahí Pablo es la palabra paráclesis, que significa imploración, exhortación, solaz, confortar, ruego, aliento. La palabra es una palabra compuesta que significa llamar al lado, ir caminando, ayudando, en ayuda. También esta palabra es la misma que se utilizó cuando el Señor Jesús dijo, les enviaré un consolador, pero el Paracletos, el abogado también. Es el que se paraba ahí a un lado del acusado para defenderlo, que tenía mejor entendimiento, un mayor entendimiento y que recibía la ayuda necesaria. Dios promete a los hijos, a sus hijos, una ayuda divina especial cuando nosotros pasemos por toda nuestra vida, pero principalmente está dirigiendo Pablo aquí a situaciones adversas en el caminar con Cristo. La palabra tribulación es la palabra slipis, D-S-L-I-P-S-I-S, slipis, que significa presión, estrechez, aflicción, angustia, persecución. Algo que provoca un gemido, como cuando te aprietan o te dan, y gimes, ¡ay! Opresión. Define el diccionario esta palabra como todo aquello que constituye una carga para el espíritu. Esta palabra se utilizaba para las calamidades en la guerra, cuando había una guerra y dejaba todo destrozado, con hambre, destrucción, muertos. Slipis también significa estrechez económica. De la angustia de la mujer en el momento del parto se utilizaba esta palabra. Sufrimientos debidos a la presión de las circunstancias o el antagonismo de las personas. Hermanos, todos nosotros somos y seremos tentados. Todos nosotros pasaremos por problemas que nos van a impulsar a abandonar el llamado de Dios y la obediencia a Dios. Todos. No nada más tú que padeciste alcoholismo o drogadicción en tu vida pasada. Nehemías, ¿verdad? Él lo dice ahí en su libro. Dice, yo quise abandonar, pero tú fuiste más fuerte que yo y me sedujiste. Tenernos en el camino. Y Dios utiliza a su cuerpo, su iglesia, a nuestros hermanos y hermanas
pensar que solamente es la reunión dominical en donde vamos a hacer un ritual. Hay que cambiar nuestra mente. Muchos de nosotros venimos de situaciones dolorosas, tal vez familiares, tal vez civiles, es decir, de nuestra sociedad, tal vez de otra iglesia inclusive, en la que llegas bien lastimado y llegas aquí y tú dices, no, pues yo aquí nada más voy, vengo y aquí ya que si saludo al pastor y me voy, si acaso me va bien. Eso no es ser iglesia de acuerdo a la Biblia. Hay mucho más que hacer. Hay una participación constante de parte de la Escritura, en la cual Dios nos pone ahí. Dios promete, nos enseña el Señor que toda pérdida, que todo dolor tiene un para qué. Esto es muy importante en la vida cristiana. Cuando venga alguna adversidad, ya no voltees con Dios y le digas, ¿por qué a mí? Ya te contestó el Señor, tú eres escogido para caminar en el Señor y vas a sufrir. Y va a haber persecución. Si alguien te trajo a la iglesia con la promesa de que ibas a dejar de sufrir, que todos sus problemas se iban a solucionar, de que nunca más, tienes permiso pastoral para agarrar un bat y llamarlo a tu casa y darle un batazo en la cabeza. ¿Por qué me metiste? No, no es cierto. Pero eso sí fue el caso. Mira, ya estás aquí, ya olvídate de eso. Limpia tu mente porque así no funciona esto. De alguna manera, como el hijo pródigo. ¿Por qué regresó el hijo pródigo a casa? Por las tripas, ¿verdad? Por el hambre. Ay, allá voy a regresar y allá sí voy a comer. A lo mejor Dios en su soberanía también te atrajo y yo ya que mis problemas, yo quiero que se solucione mi matrimonio. Y tal vez hay algunos de ellos que no se han solucionado todavía, pero el Señor quiere que vayamos como a la luz de la aurora. Pero el objetivo más importante por el cual Dios nos atrajo a Él es para tenernos con Él por toda la eternidad. Lo que aquí estamos pasando es temporal. Tenemos que adquirir esa mente peregrina que nos enseña la Escritura. Estamos de paso. Pero en ese paso hay un para qué. Y 2 Corintios 1:4 nos responde el para qué. Ya no preguntes por qué. Si tú te enfrentas a una tribulación, la pregunta correcta es, ¿para qué es esto, Señor? Y aquí nos responde, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El Señor nos enseña que la consolación entonces caminar al lado del Señor. Cuando tú pasas por una tribulación, que ya vimos cualquier tipo de circunstancia que pueda implicar dolor en tu vida, Dios quiere enseñarte a caminar al lado de Él, a que le conozcas, a que eso que tú antes no conocías de Él, ahora lo comprendas y lo experimentes. A que esa promesa de Dios que dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tú cuando le clames a Dios, cuando ese dolor sientas que te está apretujando en lo peor de lo peor y que quieras ya decir, ya basta, Señor, ya no aguanto más, puedas clamar a Dios, Señor, ayúdame, recibas esa manifestación de su poder consolador. Y entonces haya una paz y un gozo que sobrepasan todo entendimiento. Es lo que dice Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Padre. Y fíjate cómo no dice, y se te van a arreglar tus problemas. No dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros pensamientos, todo vuestro ser en Cristo Jesús. Esa paz que tú experimentes es lo que va a impactar al mundo. Es lo que ellos no pueden tener sin Dios. Que tú, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pérdidas, a pesar del COVID, a pesar de la enfermedad, a pesar de la falta de empleo, tú puedes levantarte y decir, el Señor prometió que yo voy a estar en sus manos.
Y como aquellos amigos de Daniel que le fueron enfrentados y le dijeron, ahora, ¿adoras a la imagen o te echamos al horno de fuego? Y que puedas decir, mira, Dios nos puede salvar de ese horno, pero si no nos salvara, de todas maneras no vamos a adorar tu porquería esa. Así igual, Señor, tú me puedes sacar de aquí, tú me puedes sanar. O sea, yo puedo orar a ti, si tú quieres, dice la palabra, me sanas. Tú puedes solucionar mi deuda, tú puedes arreglar mi matrimonio. Pero si no lo haces, tu nombre va a ser alabado de todas maneras de mi parte, porque tú sigues siendo Dios. El pastor Paul Washer me decía a mi hijo una frase que oyó en una predicación. Decía, si nosotros termináramos en el infierno, de todas maneras deberíamos amar a Dios, deberíamos de glorificar a Dios, deberíamos de exaltar a Dios, porque Él seguirá siendo justo. Ese es el entendimiento de la soberanía de Dios. Sin embargo, Él al mismo tiempo es un Dios de misericordia y de gracia, que nos ha sacado de ahí a través de la obra de Cristo Jesús. Y entonces con más ganas lo alabamos. Y no importa lo que pase aquí en la tierra, Él proveerá siempre un propósito. ¿Cuál es la razón por la cual Dios quiere que tú pases por esa, que experimentes una consolación, que le puedas llevar a alguien cuando pase eso mismo en su vida o algo semejante? Por eso Santiago escribía ahí en el primer capítulo, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea que tienes que entender eso. O sea, tú pasaste por esto, ahora, ¿a quién se lo vas a dar? Cuando le decía a Pedro, Pedro, vas a ser zarandeado como el trigo. Yo he rogado para que tu fe no falte. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Y ¿verdad? Y echando volados en el cielo y de repente, pues estoy aburrido. A ver, el Gerardo, ¿qué está haciendo? A ver, mándale una tribulación, a ver qué onda. No, nos ama tanto, hermano, que tiene un propósito en todo. Versículo 8, rápidamente, porque ya se acabó el tiempo. Mi hermano Carlos dice que yo predico el evangelio eterno. Y vamos a ver el otro, o uno de los para qué de Dios en las tribulaciones. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. ¿Te das cuenta? No somos los únicos locos que sufrimos aquí en la tierra. No eres el único que quieres abandonar. Pablo decía, ya no tenía fuerza para esto. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios trabaja continuamente para desarraigar todos los autos de nuestra vida. ¿Qué es eso, pastor? Nuestra carne es precursora de esos autos. Autoconfianza. Y el mundo, ¿cómo nos alienta eso? Tienes que confiar en ti mismo. Confía en ti. Vas a ser exitoso. Oye, pastor, pero es que cuando me dieron esa plática motivacional me ayudó un chorro. No, yo confié en mí mismo y mira, empecé a trabajar. Sí, claro. Si quieres verlo a nivel humano, ahí quédate. Pero Dios no nos llama a confiar en nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque somos falibles todavía. Y confiar en algo falible en algún momento te va a fallar, inclusive tú mismo. No, la carne es precursora de la autoconfianza, de la autosuficiencia. Yo lo logro, yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer, pero eso no es lo que nos enseña el Evangelio. Porque esa autoconfianza que nos lleva a la autosuficiencia nos termina en la autonomía. Yo me gobierno a mí mismo. El pecado, cuando entró en Adán, mira, ¿quieres darte cuenta cómo el pecado es promotor de eso? Adán, antes de pecar, y Eva, oían la voz de Dios, eran guiados por la voz de Dios, Dios los dirigía, ellos obedecían. Entra el pecado
¿Se da cuenta que está desnudo? ¿Y a quién le pregunta Adán? A nadie. Él decide. Yo me gobierno. Yo veo desnudez y yo me pongo mis ramitas. Esa es la afectación. Génesis 3 nos ha afectado profundamente. Yo decido cómo hacerlo. Yo decido cuándo voy a la congre. Yo decido cómo voy a la congre. Yo decido cuánto doy. Yo decido en qué sirvo. Yo decido. Ese autonomía está recargada en muchos pensamientos de autosuficiencia y de autoconfianza. Y no confiamos. No, escucha esto, no hay posibilidad de que en el trono del corazón sea ocupado por dos. O lo ocupas tú o lo ocupa Cristo. No se pueden los dos. No es un sesgo ahí. Ahorita yo, no. La mayoría de veces lo ocupamos nosotros. Soy autónomo. No reconozco ninguna autoridad. Dios trabaja a través del dolor para renovar nuestro entendimiento y transformar nuestras vidas. No podemos nosotros hacer la obra de Dios en nuestras propias fuerzas humanas. Podemos llenar locales. Eso no es difícil. Te lo aseguro. Locales sin regeneración. ¿De qué sirve? Puede ser muy atractivo y llenar estadios, haciendo discípulos, pero no de Cristo. ¿Para qué somos pasados por tribulaciones? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ese poder de Dios es el que Dios quiere actuar en nosotros. Cierra tus ojos un momento, por favor. Si confiamos en Dios, en la obra redentora plenamente, en el Evangelio de Jesucristo, entonces podremos pasar esas pruebas. Como siervos de Dios, vamos a ser entrenados en el sufrimiento, capacitados en el fuego de la prueba, que nos va a llevar a un acercamiento, a una intimidad con Dios, a permanecer dependiendo del poder de la obra de Cristo en la cruz y de su resurrección, que nos va a permitir explicarle a otros con claridad cómo pasar por esos momentos y dar entendimiento de los para qué del Señor, y así demostrando que ya no somos solo siervos de Dios, sino, como dijo Cristo, amigos de Él. Dios, gracias por tu palabra. Permite que se vuelva parte de nuestra vida, de nuestra mente. Muchos hemos sufrido y no hemos podido acabar de entender por qué tanto sufrimiento. Pero ahora, Dios, nos enseñas que ahí está tu consolación, latente, firme, para que continuemos con la capacitación que tú quieres hacer en nuestras vidas, que es bendecir a otros, edificar tu iglesia, ser usados para consolar debido a que fuimos consolados. Y tu promesa es que tú, que eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A ti sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y que esta palabra sea una realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.